Les invito a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 3. Vamos a considerar en esta tarde, o intentar a ver hasta dónde más podamos avanzar, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Hace más o menos 21 estudios que estamos con la carta de Santiago y llegamos hasta el capítulo 13, ya estamos terminando el capítulo 3, faltarían 2 capítulos, ya pasamos más de la mitad del libro, pero ahora vamos a ver cómo llegamos hasta acá. Pero antes recordemos qué es lo que da ocasión a esta carta y cuál es el llamado que va a hacer Santiago. Bueno, Santiago va a llamar a la iglesia a poder vivir el Evangelio. Aquellas verdades que decimos creer se tienen que evidenciar en la forma en que vivimos. O sea, el Evangelio no es una teoría simplemente, sino que el Evangelio tiene que afectar toda nuestra vida. Es una forma de vida, es lo que creemos. Vivimos pensando y enfocados en la gloria que un día vamos a disfrutar eternamente, mientras que escapamos de la vieja vida, ¿no? Eso es el Evangelio, ¿no? Eso es como el creyente tiene que vivir. Parece que había algunas circunstancias que estaban afectando ese pensamiento central, ese pensamiento, podríamos decir, básico de lo que significa vivir el Evangelio. Y la iglesia estaba viviendo su vida de cualquier manera. Habían dejado la perspectiva robusta de lo que significa seguir a Cristo y se habían diluido tras pensamientos mundanos, filosofías, estilos de vidas, y hoy lo vamos a ver específicamente a eso. Pero la iglesia se había mezclado bastante con lo que podríamos llamar una persona del mundo moralista. Y vaya si esto es relevante para nuestro tiempo, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces se quiere negociar. Muchas veces se quiere ver como que el creyente es una persona normal, tiene las mismas aspiraciones que cualquier otra. Solamente, que cree en la verdad de Dios y va a ir al cielo. Eso no es un hijo de Dios. Un creyente es totalmente diferente y está a contramano y busca otra cosa en esta vida. Tiene otra perspectiva de vida, vive para otros propósitos y vive bajo otras demandas, y su estándar moral es mucho más alto que el de cualquier persona. Eso es lo que es un creyente, y está bien que sea visto como algo raro en su contexto, porque justamente Santiago va a dar imperativos para que esto se vea así, para que el creyente se represente de esta manera, de una forma viva. Y quiero que abramos ahí Santiago capítulo 1 y que vayas con la vista. Yo quiero ir mostrándote cómo llegamos hasta el capítulo 3 por el flujo de pensamiento, viendo estos imperativos en forma rápida como para después lanzarnos a todo lo que va a venir. El versículo 1, Santiago se presenta, y lo que vos podés ver acá por implicación es cómo es alguien alcanzado por gracia. No tiene más que decir: yo soy un siervo de Cristo, alguien que la gracia de Dios alcanzó. Del versículo 2 al 4 vas a ver cómo el creyente verdadero va a mostrar una actitud correcta frente a las situaciones difíciles de la vida. Desde el versículo 5 hasta el versículo 8 vas a ver que este creyente que está enfrentando situaciones difíciles está direccionado en buscar en Dios la sabiduría, porque a Él le pertenece. Desde el versículo 9 hasta el 12 vas a ver cuál es el final victorioso. No importa en la situación en que nos encontremos, ya sea que estamos sufriendo acá en la tierra, hay que gloriarse, porque un día Dios nos va a premiar con esa corona de la vida eterna, si es que perseveramos. Y no importa si tenés muchas riquezas acá en la tierra, las tenés que considerar en forma correcta, porque eso viene a ser nada comparado con la gloria de Dios. Después, el versículo 13, el creyente no solamente es probado, sino que en medio de las pruebas también están esas ocasiones a negar a Dios, a ser tentado. Y cuando somos tentados, va a decir Santiago que no le echemos la culpa a Dios, porque Dios no es el culpable de las cosas malas que ocurren en esta tierra.
son nuestros propios deseos. Eso es lo que hace que todo el universo se corrompa, lo que sale de los deseos del corazón del hombre. En cambio, debemos ver a Dios de la forma en como es correcto verlo. Desde el versículo 16 hasta el versículo 18, tenemos que ver un Dios bondadoso. Y una muestra de su gran bondad es la salvación que Él nos dio, como un anticipo de la salvación que Él va a llevar adelante en todo el universo. Él nos otorgó esa salvación y el medio central que utilizó fue su palabra, a la cual desde el versículo 19 hasta el versículo 21 debemos estar atentos y recibirla con una actitud mansa, ¿no? Porque ella es la única que nos puede salvar del pecado. Claro, la palabra de Dios es la que se nos predicó para llevarnos a la salvación y librarnos de la condenación del pecado, pero la palabra de Dios es la única que nos puede salvar hoy del pecado. Y eso está hablando de la santificación. Pero no nos tenemos que quedar ahí, sino que del versículo 22 hasta el versículo 25 se nos va a decir que esta palabra de Dios no es solamente para que la escuchemos, sino para que la llevemos en práctica. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Y una de las evidencias más grandes de nuestra salvación es lo que hacemos con la Escritura. No en forma de oírla, sino en cómo la practicamos. Eso va a marcar si realmente creemos en la palabra de Dios. Ahora, ¿hasta dónde tiene que llegar esto? ¿Hasta dónde deberíamos limitar los principios de la palabra de Dios? Bueno, del versículo 25 hasta el versículo 27 te va a decir que la palabra de Dios tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. Esta es nuestra religión. Es la religión verdadera, la cual es afectada por la Escritura. Ahora vamos a poner a la palabra de Dios y las exigencias de la palabra de Dios por encima de nuestra propia vida. De manera que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo tiene que evidenciar eso, que hay algo por encima de nosotros. Y de la manera en que la Escritura está por encima de nosotros, nuestros hermanos también son nuestra prioridad. Dice que nuestra fe sea sin acepción de personas, ¿no? Y acá se va a hacer un llamado, ¿no? A considerar estos valores cristianos que nos exhortan a la imparcialidad. Dios es imparcial, hay una identidad en Cristo, hay una gloria futura que nos aguarda y tenemos que ser imparciales. Y llegamos así hasta la parte, podríamos decir, medular, a lo central, a la tesis de Santiago, que es desde el versículo 14 hasta el versículo 26. Y ahí se va a exigir que nuestra fe dé evidencias, que nuestra fe se pruebe. No tiene ningún valor una fe que no actúa, una fe muerta. Y el punto principal ahí es: muéstrame, tenés que ser capaz de demostrar lo que estás diciendo. Y claro, no es que ahora llegamos al capítulo 3 y bueno, ahora vamos a hablar de la lengua. No, porque esto también es una evidencia de un creyente verdadero. Un creyente verdadero tiene la capacidad por el Espíritu Santo de poder controlar su hablar. Y por lo tanto, si puede dominar sus palabras, él va a dominar cada parte de su vida. Claro, esto se ve principalmente en aquellas personas que se están postulando, que se están estirando, ¿no?, a un liderazgo. A lo cual Santiago hace una prohibición. No se hagan maestros muchos de ustedes. No se olviden del juicio que esto trae a la vida de una persona. ¿Por qué? Por el principio, ¿no? A mayor luz, un juicio más severo. Claro, eso se aplica a toda la iglesia, tanto a los que enseñan como los que han recibido esa enseñanza porque han sido iluminados por esa enseñanza. Y te pone esa presión ahí. Y claro, nadie está exento de esto porque todos ofendemos muchas veces, ¿no? Y uno de los elementos que más utilizamos para ofender son las palabras. Por eso Santiago ahora nos va a dar principios en cuanto a la lengua. ¿Cómo deberíamos hablar? Bueno, la lengua es peligrosa. Recordemos su poder destructivo, su poder controlador. Recordemos cómo contamina todo, ¿no? Pero también la contradicción que genera esta lengua. Bendecimos a Dios, pero contradecimos, porque maldecimos a Dios también. ¿Y cómo maldecimos a Dios? Maldiciendo, hablando mal de otras personas que están hechas a la semejanza de Dios. Y desde esa manera vamos a llegar ahora y nos vamos a encontrar con este pasaje
que habla de la sabiduría. Parece que se estaba viviendo un ambiente tenso en este contexto por varias cuestiones. Primero y principal, estas personas que se promovían a sí mismos tenían un carácter rencilloso y una mentalidad de revolución, ¿no? Probablemente fueron influenciados por este pensamiento de los celotes. Ahora ya vamos a hablar un poquito más. Un grupo revolucionario que buscaba la libertad de la opresión de Roma. Vamos a explicar un poquito más. Pero lo cierto es que frente a este ambiente hostil se requieren decisiones sabias, ¿no? Siempre a la hora de que nos encontramos en dificultades va a haber diferentes opiniones, ¿no? Claro, cuando uno ve injusticias sociales, todo el mundo opina. No, esto pasa por tal motivo. O se debería hacer esto, o se debería hacer tal cosa. Claro, es natural que defendamos nuestros derechos. Y el margen que eso tiene, muchas veces se excede de lo permitido a la hora de defender lo propio. Por lo tanto, para este momento, para estas circunstancias, se requería dirección sabia por parte del liderazgo, que parecería no estar siendo pasivo frente a estas circunstancias. Entonces había personas que debían instruir a la iglesia, personas que debían ser sabios, que debían ser prudentes, y necesitaban mostrar una dirección sabia con total gentileza. Pero justamente, como te decía recién, parecía que la dirección a la que iba a ir la iglesia era variada. Había muchas opiniones, había una lucha por el poder. Y Santiago va a exigir el fruto de la sabiduría. Basta ya de que si esta propuesta es mejor que la otra, no importa eso. A lo que se tiene que mostrar es el fruto que está moviendo ese pensamiento. No importa cuánto esto beneficie económicamente o libera a los oprimidos, lo que importa es el fruto de la justicia. Y la sabiduría es lo que va a mostrar, ¿no? Va a mostrar la verdadera fe. Ahora, ¿cuánta relevancia tiene esto para nosotros hoy? Bueno, es que nosotros también nos encontramos en situaciones difíciles muchas veces. ¿Y qué hacemos? Buscamos soluciones. Es natural, ¿no? Me pasó esto y quiero resolverlo de esta manera. Pedimos que se arregle este problema o el otro. Es más, hasta en los grupitos después del estudio de la palabra de Dios, pedimos en base a lo que se compartió, pero siempre presentamos alguna dificultad. ¿Y qué es lo que pedimos? Bueno, lo que siempre intentamos es que se resuelva la situación, la persona que está enferma que se sane, el que no tiene trabajo que consiga trabajo, si tengo que rendir un examen que apruebe. Y siempre tendemos a buscar esas soluciones, ¿no? Y claro, es natural. De esa forma preservamos nuestra vida, no es que está mal eso. Pero algo que nos va a aportar este pasaje es que muy pocas veces, a la hora de enfrentarnos a situaciones difíciles, pensamos en forma sabia. Muy pocas veces reconocemos nuestra falta de sabiduría para poder actuar. Decimos, sí, ¿qué hay que hacer? Pero no nos preguntamos muchas veces, necesito sabiduría para esto. Tengo que ser sabio. ¿Cómo puedo enfrentar esta situación? Y Santiago es lo que va a hacer esto, ¿no? Claro, él ya había dicho en el capítulo 1, si a alguno le falta sabiduría para enfrentar las pruebas, que le pidamos a Dios. Ese si nos falta, ¿no? En forma connotativa está diciendo una realidad, ¿no? Está suponiendo una realidad. Sí, le falta sabiduría, pídansela a Dios. Pero la verdad es que estamos en un contexto donde sutilmente el mundo también nos ofrece respuestas. También nos ofrece soluciones que parecerían ser adecuadas y bastante pragmáticas, bastante revolucionarias y que se ajustan quizá a nuestro problema. Esto era lo que yo estaba buscando. Muchas veces pensamos cuando leemos o escuchamos algo que se ajusta a nuestra realidad o con lo cual nos identificamos. Nosotros la verdad es que en medio de la situación, ¿qué queremos? ¿Qué buscamos? Soluciones.
que esa adversidad se vaya, que pasemos el momento. Lejos está de nosotros ver el problema como una oportunidad para tener sabiduría, para ejercitar nuestra piedad. Mucho menos nos interesa crecer en la crisis, que todo esto pase, que se termine ya no puedo más. Esto es insostenible. Pero Santiago va a mostrar que necesitamos crecer en medio del dolor, que debemos ajustarnos pura y exclusivamente a una sabiduría que no es de esta esfera, sino que es de lo alto, que viene de lo alto. Con eso en mente quiero que leamos el pasaje y después te voy a dar algunos detalles más. Dice el versículo 13: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sintéticamente, lo que está haciendo Santiago acá es diciéndote que la clase de sabiduría que mueve la vida quedará expuesta. Va a quedar expuesta. ¿Por qué? Por el resultado que produce y también por las motivaciones que la dirigen. A su vez, esta manifestación externa de sabiduría, según el último versículo, dejará a la vista la verdadera fe o la falta de ella. Así que vamos a ver en esta tarde, vamos a intentar ver 3 elementos primordiales de la sabiduría que viene de lo alto. 3 elementos primordiales de la sabiduría que viene de lo alto. Quiero aclararte algo. El pasaje en sí no habla de la sabiduría. Y te puedes dar cuenta porque no hay una definición de la sabiduría, cosa que no puede faltar si el tema principal sería la sabiduría. Lo que el pasaje nos muestra son las características de la sabiduría. Claro, se refiere a la sabiduría y nos dice cómo es la sabiduría, pero no para que tengamos una definición precisa de lo que es la sabiduría, sino para que podamos reconocerla a la sabiduría, que sepamos cuándo es algo sabio y cuándo no lo es, cuándo es una sabiduría que viene de lo alto y cuándo es una sabiduría terrenal. ¿Y cómo puedo darme cuenta si estoy respondiendo con sabiduría en medio de situaciones no esperadas? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, el punto crítico acá no va a radicar de ninguna manera en la cantidad de conocimiento teórico que tenga, ni tampoco en la experiencia que ha acumulado en los años. No es por la edad. La sabiduría no viene por eso. Ni siquiera en una combinación de conocimiento más tiempo. No es una combinación así. El concepto de sabiduría tampoco tiene que ver con la articulación de mis palabras, con la fluidez que tengo para expresar las ideas. Tampoco tiene que ver con eso. Se puede ser muy sabio y no poder expresar muchas de las ideas que se entienden. La sabiduría, tenemos que entender que de la forma judía como se entendía la sabiduría es el conocimiento aplicado. Es la habilidad que yo tengo de llevar a la práctica aquellas cosas en las cuales fui instruido. Eso es sabiduría. Y claro, un joven puede ser sabio, siempre y cuando él se desarrolle en esa habilidad de practicar aquellas cosas que va entendiendo. Una persona adulta, un anciano, todos pueden gozar de la sabiduría, porque esta sabiduría es algo que se va a recibir de lo alto. Ahora, ¿cómo sé si me estoy conduciendo conforme a la sabiduría de este mundo o a la sabiduría de lo alto? Y bueno, vamos a ver por medio de este pasaje esas respuestas, ¿no? Vamos a ver cómo se ajusta
lo que hacemos y cómo nos conducimos, si se ajusta a lo terrenal o si se ajusta a lo celestial. Esta sabiduría que viene de lo alto requiere algunos elementos, como ya te dije. En primer lugar, requiere demostración. Fíjate, el versículo va a comenzar con una pregunta, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido? Parece que el tema cambió acá. Parece que lo que venía tratando se hizo un salto abrupto y ahora nos introducimos en un nuevo contexto. Pero si prestas suficiente atención, te vas a dar cuenta que se sigue exigiendo la verdadera fe. ¿Te das cuenta? Lo que cambia acá es el tópico. Lo que cambia es el elemento que se está usando. Pero se quiere llegar al mismo punto. Mostrame tu fe. ¿Cómo me la vas a mostrar ahora? Por medio de la sabiduría. Claro, porque fíjate cómo se relaciona esto. El maestro, según el capítulo 3, versículo 1, el maestro debe usar sus palabras en forma madura, controlando su lengua en el poder del Espíritu Santo, y dirigirse hacia el diseño de Dios para las palabras, el propósito de Dios. ¿Y cuál es ese propósito de Dios? Bendecir, alabar a Dios. Ese es el propósito para las palabras. Ahora, debemos entender que esta forma de hablar y de abordar las situaciones inesperadas de la vida, en realidad estaba siendo afectada por una corriente de pensamiento en medio de la iglesia, de la cual te voy a hablar ahora. Había un grupo que en ese tiempo se denominaban los celotes o celotas. ¿Qué significa eso? Bueno, literalmente celosos. Eran miembros de un movimiento religioso político entre los judíos. Por ejemplo, tenemos registros en uno de los apóstoles de Cristo, en Simón. El apelativo, ¿cómo era? Simón el Celote. Él pertenecía a este movimiento revolucionario. Este movimiento comienza, según lo que registra Hechos, cuando Galileo va a comenzar una sublevación contra los romanos en el año 6 después del nacimiento de Cristo. Él se consideraba, y estaría bueno que lo investiguen después, como un sucesor de los macabeos, ¿no? Que habían mostrado resistencia en forma nacionalista hacia los opresores. Pero este movimiento en realidad tomó lugar en forma activa en el año más o menos 66 hasta el 73. Ahí se rebelan contra Roma y bueno, van a caer al final en el año 73. No sé si recuerdan lo que pasó en Masada. Ellos mostraron resistencia ahí hasta que los romanos lo van a vencer a estos celotes y ahí se termina el movimiento. Pero quiero mencionarte un detalle. Hay muchas cosas que podríamos decir en cuanto a los celotes, pero te menciono un detalle. Si este movimiento comienza en el año 6 después del nacimiento de Cristo y el auge que tuvo fue entre el 66 y el 73, eso significa que cuando Santiago escribe la carta, que la escribe más o menos en el 45 al 47, 48, puede ser entre ese tiempo, significa que más o menos tendría unos 40 o 35 años este movimiento. Claro, todavía muchos no se habían levantado en armas en una forma general como después se van a levantar en el 66. Pero lo que sí se estaba ramificando y se estaba expandiendo por muchos lugares era la filosofía de estos celotes. ¿Y qué decían? Decían que ellos tenían que pelear por sus derechos. Ellos peleaban en forma nacionalista por la independencia de los romanos. ¿Recuerdan cuando Cristo es enjuiciado? ¿Quién es liberado? Barrabás, ¿no? Barrabás era un líder celote. Era una persona que en un motín habían asesinado a una persona. Nos dice la narrativa en los evangelios. Él pertenecía a este grupo, ¿no? Y fíjate la hostilidad. Y ellos, claro, uno parece que desde este lado, después que pasó muchísimo tiempo, uno los ve como, estos son asesinos. Bueno, de ahí salen los sicarios también. Puede ser que Judas Iscariote pertenecía a ese grupo.
Pero uno lo tiende a ver como algo demasiado negativo. Pero si vos le preguntás a un judío, en la actualidad, ¿cómo considera a los celotes? Los considera como libertadores, como héroes. De hecho, yo estuve escuchando una charla de un judío que él los veía así. Y a diferencia como los vemos hoy, ¿no? Como terroristas, como personas que... Pero claro, ellos lo ven de esa manera, lo ven como un ideal, porque ¿qué hacían los celotes? Peleaban por la libertad del pueblo judío. Claro, si era necesario, estos sicarios podían usar las armas, pero ellos peleaban por la libertad. Y uno dice, bueno, ¿esto afectó a la iglesia en este tiempo? Parece ser que sí, porque esto era conocido por todos los judíos en este tiempo. Claro que el auge no estaba en este lugar donde están estos cristianos, pero la filosofía, muchos principios en cómo resolver las situaciones, sí los estaría afectando. Y ellos tendrían este pensamiento. Déjame mostrarte esta relación. ¿Para qué se requiere sabiduría? Según el capítulo 1. Para enfrentar las pruebas, ¿no? Las situaciones difíciles. ¿Y a causa de qué venían esas situaciones difíciles? A causa de la persecución. Ellos eran perseguidos por parte de los judíos, pero eran perseguidos por parte también del mundo gentil, por ser judíos. Por ser cristianos los perseguían los judíos, por ser judíos los perseguían los gentiles. ¿Y cómo vamos a resolver esta situación? Bueno, ahí tenés una injusticia, ¿viste? Hay diversas pruebas, o sea que algo de esto podía estar afectando. Pero, ¿te acordás? Llegamos al capítulo 2 y veíamos ahí la imparcialidad. ¿Y qué hacían los ricos con muchos de estos cristianos? Los arrastraban a los tribunales, en forma injusta, ¿no? Había calumnias, había un trato social injusto por parte de este mundo gentil hacia la iglesia. Ahora fíjate en el capítulo 5, quiero que me acompañes un momento ahí. Del versículo 4, fíjate lo que va a decir. He aquí, y acá se refiere a los ricos, no a la iglesia, sino a los ricos. Dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Fíjate, por engaño no les habían pagado el trabajo que habían hecho, ¿no? Los engañaron, los estafaron. Una injusticia social tenemos acá. Fíjate el versículo 6, dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Claro, no podían. Tenían el monopolio, ¿no? de la fuerza, del poder, ¿no? No se puede. No solamente los estafaban, los mataban. Había un problema muy grande que tenía que enfrentar la iglesia. Acá tenemos opresión, tenemos abuso, estafas, calumnias, injusticia social. Todos estos problemas se están precipitando a que un grupo en la congregación, inspirados en estas ideas revolucionarias, se empiecen a promover. No, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé la dirección que tiene que tomar la iglesia. Entonces, de esa manera se autopromocionaban como maestros. Por eso es que decían, bueno, así hay que hacer las cosas. Claro, esto no surge por el hecho solamente de los beneficios y la fama de querer ser maestro. Hay que resolver situaciones en forma práctica. Todo esto inquietaba y traía incertidumbre al corazón. Porque claro, vos decís, estos ofrecen una solución que parece ser la salida ante estos problemas. De manera razonable, inteligente. Y así actúa el mundo, ¿no? El mundo afronta sus problemas así. Razona, piensa, medita y dice, bueno, esto es la solución más inteligente. Pero déjame decirte que a la luz de estos pasajes, la sabiduría del mundo es necedad frente a Dios. ¿Por qué? Porque todas las propuestas y toda clase de sabiduría tenía que ser probada bajo los términos de este pastor, de Santiago.
que son los términos finalmente de las Escrituras. Y Él va a decir, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Notemos lo primero que hace Santiago. Hay propuestas, hay cosas que se dicen para resolver los problemas, pero Santiago no hace la pregunta cuáles son esas propuestas, esas opiniones. ¿Cuál es la filosofía? No. Él va a la persona. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Quiero evaluar esto. ¿Quién es? ¿Quién es? Él no dice, ¿qué dicen? No, ¿quién es? Él no se deja llevar por las sensaciones del momento. No lo hace así. Él pregunta, ¿quién es sabio? Y te repito, la palabra sabiduría tiene que estar entendida bajo esto, ¿no? Aplicar el conocimiento adquirido. Esa es la palabra sabiduría. Y fíjate cómo se realza más esto, porque no solamente dice sabio, sino también entendido, completamente instruido por haber adquirido una comprensión a lo largo de una prolongada, podríamos decir, familiarización con los hechos, ¿no? O sea, los tipos sabían manejarse. Sabemos lo que hay que hacer y esta es la forma de manejarse, ¿no? Algunos se creían sabios acá en medio de la congregación, aptos para esta tarea. Pretendían tener el discernimiento adecuado. Pero estas personas que se sienten confiadas, prestigiosas, que ellos creen que están capacitados para dirigir a la iglesia, ellos tienen que ser evaluados en esto, ¿no? Porque claro, ellos se ven así a sí mismos, pero no hay un criterio objetivo que los califique. A lo cual Santiago va a decir esto, ¿no? El primer requerimiento de la sabiduría es la demostración. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre. Es interesante el tiempo del verbo acá. El tiempo es un tiempo griego, se llama oristo, y eso hace que la acción sea inmediata. Que hace un tiempo pasado, pero demanda inmediatez en la acción. Y el modo imperativo todavía lo realza más. Sugiere que esto se demuestre inmediatamente. Que lo demuestre de una vez. Basta de palabras, dice Santiago. Que de una vez lo demuestre. Esto de demostrar, este verbo muestre, ya lo estuvimos analizando. Quiero darte algún matiz más. Tiene que ver con algo tangible. No tiene que ver con argumentos. Tiene que ver con algo que yo tengo que ver y tocar, palpar. Algo que es necesario demostrarse. Y fíjate ahí en Juan capítulo 20, versículo 20, ponerte un poquito en contexto. Jesús había sido crucificado, había sido sepultado, pero también había resucitado. Y dice el versículo 19, que cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, presta atención a ese detalle, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, o sea, tenían miedo, por lo tanto cerraron las puertas, y no creo que haya sido cerrar las puertas en forma descuidada. En medio de todo ese contexto dice que vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Y claro, los discípulos tenían miedo, ¿no? Ellos sabían que Cristo había muerto. Pero ahora, ¿quién se está mostrando? Como Jesús. Y cuando les hubo dicho esto, dice el versículo 20, les mostró las manos y el costado. Les mostró las manos y el costado. Les dio evidencia de que esto no es un fantasma. Claro, porque estaba cerrada la puerta. ¿Cómo entró Jesús? Claro, tenía un cuerpo glorificado. Por eso él podía traspasar esas paredes. Un cuerpo poderoso, ¿no? Pero era un cuerpo de carne y hueso. ¿Y cómo se puede demostrar eso? Bueno, porque un espíritu no tiene manos. Un espíritu es invisible. Sin embargo, él les mostró una prueba tangible de que él era Cristo. Le mostró las manos y los costados. Entonces los discípulos pudieron entender que esa era razón suficiente para creer quién era Cristo, ¿no? Acá Santiago utiliza el mismo verbo. Yo no quiero palabras, yo quiero que me muestres. Quiero una demostración, algo real, algo palpable de lo que se está diciendo. ¿Y qué es lo que hay que mostrar?
Bueno, hay que mostrar las obras. Sus obras, ¿no? No sus intenciones, no sus pensamientos, no sus teorías, sino sus obras. Si es sabio en su andar, quedará manifiesto en sus obras. Ahí tenés el objeto directo, ¿no? del verbo muéstrame. Ahí tenés donde recae la acción del verbo. Muéstrame tus obras. Muéstrame tus obras. Es lo que se tiene que mostrar. Entonces, ¿quién es sabio y entendido? Bueno, esa persona que muestre sus obras, para que entendamos que es sabio. Pero no son cualquier obras, no son las obras, son sus obras. Ese adjetivo posesivo lo va a determinar así. Dice sus obras. ¿Cómo obró? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo se estuvo conduciendo? Esto es específico, esto es puntual. Y se va a hacer más claro por medio de las frases preposicionales que siguen. Dice, por la buena conducta. Y quiero refrescarte algo. Esa preposición en el texto griego es ek. ¿Te acordás de exégesis? De sacar. Que nosotros hacemos una exégesis al pasaje. Sacamos lo que el pasaje está diciendo. La intención original. Exégesis, sacar. ¿De dónde extraemos las obras de esta persona? Bueno, las sacamos de su conducta. ¿Qué es la conducta? La conducta es su estilo de vida, su comportamiento. Sacamos obras puntuales desde ahí. La esfera que nos proporciona estas obras, que son la prueba de la sabiduría, es su conducta. Desde ahí vienen. La versión King James, tan reconocida como la Reina Valera, pero en inglés, siempre que va a traducir la palabra conducta, la va a traducir como conversación, como diálogo. Tiene bastante sentido, aunque no siempre encaja la palabra conversación en cada uno de los contextos en los cuales la va a utilizar. Así como tampoco la palabra conducta tampoco encaja específicamente en todos los contextos. Podemos transferir ese sentido de conversación a nuestro contexto y decir, muestre por su buena conversación. Y parecería raro, pero si tenés en cuenta los primeros versículos, y todos los primeros versículos hasta el 12, ahí encajaría la idea, ¿no? Porque ¿de qué está hablando los primeros 12 versículos? De la lengua. Entonces ahora él tiene que mostrar su sabiduría, pero a través de una conversación. Y esta conversación no es de cualquier forma, ¿no? Claro que no podemos limitar el sentido a conversación, pero quiero traerlo a tu mente porque debes incluirlo ahí también. Yo creo que el sentido es más amplio, tiene que ver con la conducta, así como lo va a utilizar muchos años después el apóstol Pedro, que es el que más utiliza esta palabra, ¿no? La conducta. Y esto es la conducta de una persona, es lo que involucra de forma integral todas las áreas de la vida de la persona. Y vos podés sacar de donde sea y vas a ver sabiduría, porque las obras estarían demostrando eso. Por esa razón, nosotros no podemos ni debemos fragmentar la palabra sabiduría a un área específica de la vida. No, pasa que Gabriel es muy sabio, pero en esto, en lo otro es necio. No. La prueba es las obras se extraen de la conducta y hay una conducta sabia. La sabiduría tiene que afectar toda la vida de la persona, toda la vida. Claro, estoy distinguiendo la sabiduría de la inteligencia, ¿no? Porque algunos me van a decir, no, pero vos no sos muy inteligente, que digamos. Pero volvemos al punto. Sabio es alguien que aplica el conocimiento que adquiere. Nos señaló entonces la fuente de dónde se va a extraer esta demostración, pero ahora nos va a decir la esfera. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En mansedumbre, ¿no? Esto no hace tanto énfasis a la conducta, a las obras, sino a la actitud con que se hacen esas obras. Claro, Santiago pide esto, ¿no? Pide por un lado obras y por otro lado carácter. Son esas dos cosas que muestran la sabiduría. ¿Cómo se demuestra la sabiduría de una persona? A través de sus obras, pero a través del carácter.
Esa palabra mansedumbre tiene que ver con algo gentil, agradable, el respeto a las personas. ¿Recordás que Cristo dijo eso ahí en Mateo capítulo 11, versículo 25? Que Él era manso y humilde, ¿no? Él era manso, Él se calificó de esa manera. Claro, Él es sabio, ¿no? Podríamos decir que es la encarnación de la sabiduría. La misión de Cristo fue humilde, se fijó solamente en Dios en esta tierra, y desde ahí Él pudo ser una autoridad, ¿no? Y hablar con autoridad, y se condujo con autoridad. Podemos ver la vida de Cristo y ver que en cada una de las partes donde aparece esta palabra relacionada, por ejemplo, Él hace una entrada mansa en Jerusalén, y esto es algo que desanimó mucho específicamente a los celotas, ¿no? Que querían revolución, liberarse de los romanos. Claro, muchas de estas personas, ¿qué hicieron cuando Jesucristo les enseñó que debían amar a sus enemigos y poner la otra mejilla si te hieren una? Lo dejaron de seguir, porque esta no es la actitud que hay que tomar. Tenemos que luchar, pero Jesús mostró mansedumbre. Cuando vas al Nuevo Testamento, específicamente en Pablo, en Gálatas 5:23, ya lo veremos, pero la mansedumbre es una característica del fruto del Espíritu Santo, que le va a permitir al creyente poder corregir sin arrogancia a los demás. Y eso es en el contexto del capítulo 6, ¿no? En Colosenses capítulo 3, versículo 12, es uno de los dones de la salvación, de la elección. Y va a decir, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Y Efesios 4, el versículo 2 va a decir que la mansedumbre es digna de la vocación cristiana. ¿Recordás ahí el versículo como dice? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre podríamos relacionarla con Dios y ver que esta persona es agradecida con el trato de Dios. Es mansa. Tiene contentamiento en cómo Dios la trata. Él ve las circunstancias y sabe que Dios es soberano, y todo lo que ocurre en su vida, todo está orquestado por Dios. Y dice, estoy contento, está bien como Dios me trata. Cuando la relacionamos frente a personas podemos darle varios matices según las Escrituras, como docilidad, humildad, gentileza, amabilidad, dulzura. Es una persona mansa. Pero no olvidemos, ¿no?, que este adjetivo, manso, que hay un adjetivo ahí que está afectando a la mansedumbre, y es sabia mansedumbre. Claro, no es algo que listo, es un salto al vacío, ¿no? Sino que hay realidad acá, hay criterios para actuar, no se hacen las cosas a la deriva. Entonces la pregunta es, ¿quién es sabio? Bueno, que lo demuestre de esta manera, que demuestre sus obras desde una conducta, ¿no?, en sabia mansedumbre. ¿Cuántas preguntas para hacernos a la luz de esta demostración, ¿no? La sabiduría que viene de lo alto requiere demostración, pero al menos vamos a introducirnos. La sabiduría que viene de lo alto también requiere determinación. La sabiduría que viene de lo alto requiere determinación. La sabiduría que viene de lo alto está determinada a rechazar toda filosofía humana, examinando cada una de las motivaciones de su propio corazón. Con eso te resumí el punto. Fíjate, la orden del versículo 13 fue: muéstrame por tu buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Luego comienza el versículo 14 haciendo una prohibición que contrasta con lo expresado anteriormente. Y va a decir, pero, ¿no? Esta conjunción que marca contraste, adversativa, va a realzar lo que dijo anteriormente. Va a decir, pero no os jactéis. Claro, después va a decir, ni mintáis, pero pensemos en no os jactéis.
La versión de las Américas va a traducir esta palabra como alguien arrogante. No seas arrogante. Es mirar con desprecio, es tratar como inferiores a los demás. Esto es lo contrario, ¿no? A una sabiduría que demuestra una conducta, una sabia mansedumbre, la jactancia, la arrogancia. Bueno, mis criterios son más altos, más sofisticados, más elevados. Están por encima de la misma verdad de Dios. Esto es lo que Dios dice, pero mira, esto trae estos beneficios, pero lo que yo propongo trae otros beneficios, que son superiores. Mira los principios fundamentales de las Escrituras como algo mínimo, como algo quizá obsoleto, ¿no? Es claro lo que Dios dice. Sin embargo, se buscan matizar los principios. Bueno, acá se puede evadir. Bueno, sí, hay que hacer esto, pero no pasa nada. Vos tranquilo, que no va a pasar nada. Lo que está diciendo este pensamiento, por mínimo que sea en su expresión, está proponiendo que nuestros propios criterios, nuestras opiniones personales, están por encima de los principios claros y sencillos de la palabra de Dios. Hay principios muy sencillos, que parece que no tienen ningún valor. Con frecuencia se suele pensar así, ¿no? Pero esto no es tan grave, esto es algo menor. ¿Para qué nos vamos a escandalizar? ¿Para qué vamos a hacer todo este lío? El beneficio que busco en la resolución de este problema es mayor en comparación con el principio que estoy violando. Mirá el beneficio que trajo, están todos contentos. Estas personas están apuntando a soluciones prácticas en lugar de expresar la confianza y la dependencia en el Señor. Intentan hacer las cosas a su manera, ¿no? Y se vive una tendencia revulsiva, ¿no? Que parece que pretende sobrepasar o estar por encima de los principios de la ética cristiana, bajo el justificativo de que en ese contexto perseguía los mayores beneficios para la Iglesia, lo mejor, lo más sano. Muchas veces no se ve el valor de obedecer un principio escritural claro, sencillo. A nuestra vista parece que eso, si lo obedezco, bien, y si lo obedezco no va a trascender mucho. El mandato es que no se haga eso. No os jactéis, no te pongas por encima, no mires los principios como algo menor, no elijas que sí y que no. Viví los principios que entendés. Eso es sabiduría. Entendí esto y lo voy a hacer. No me importa si me beneficia o me perjudica. Y va a decir, ni mintáis contra la verdad. Ese ni es una conjunción que está enlazando una oración negativa ahí. No hagas esto, ni hagas lo otro. Ni mintáis. La palabra griega ahí es pseudomai, de pseudo, de falso. ¿Te suena, no? De pseudo. Ser falso, vivir una mentira. Y te quiero decir algo. La filosofía, el pensamiento griego, el mentir era incorrecto. Bueno, también para nosotros, ¿no? Se veía lo correcto como algo verdadero. O sea, la verdad es lo correcto, la mentira es lo incorrecto. Sin embargo, según ellos, los dioses sí podían mentir. Y algo que se ajusta a nuestro contexto, que las mentiras sociales y políticas también son aceptables cuando no son muy graves y cuando lo que se busca es favorecer el bien común. Sí se podía aceptar esto. Pero claro, el pensamiento del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento es claro con respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, ahí vos ves en Romanos capítulo 1, versículo 25, que la humanidad peca al cambiar la verdad de Dios por una mentira. Peca. Y eso es lo que hace esta humanidad. Pero también en el capítulo 3, versículo 4, cuando se manifiesta la verdad de Dios, ¿cómo queda todo el mundo? Como un mentiroso. Ante la manifestación de la verdad de Dios, podemos reconocer la mentira que tenemos en nuestras manos y entregarnos, ¿no? El contexto en este pasaje tiende al sentido de ver la verdad como algo menor, como en minimizar, como no tener conciencia. Pero tenemos que entender
que por mínimo que parezca al principio, es contra la verdad. Dice, ni mintáis, contra la verdad. Eso es lo más sobresaliente aquí, la verdad, contra quién se miente. No tomemos en forma superficial y descuidada aquellas cosas que hemos informado a nuestra conciencia. No mintáis contra la verdad. La sabiduría humana se muestra como superior a los principios bíblicos, a la sabiduría celestial, y va a minimizar esta verdad. Pero no importa qué tan intrascendente parezcan a nuestros ojos esos principios, hermanos queridos. No importa eso. No importa cuánto queramos acallarlos o minimizarlos. Debemos entender que es la verdad. Ahí, fíjate en Salmo 119, versículo 26 al 28, quiero mostrarte algo que el salmista mostraba esta urgencia ante esta situación, ¿no? Algo como una referencia cruzada. Y él va a decir, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. La han invalidado. Le han quitado el valor que realmente tiene. La tienen ahí, es un decorativo en su vida, los principios. Pero la invalidaron. El versículo 127 va a decir, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Y el versículo 128, por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Amá la palabra de Dios, aborrecé todo camino de mentira. No mintamos contra la verdad. No busquemos opciones y esas opciones no se ajustan a los principios bíblicos, porque eso es mentir contra la verdad. Santiago en realidad no deja ver acá en qué específicamente se miente, cuál es esa filosofía de vida que se proponen, porque eso sería minimizar el problema, eso podría tener una respuesta, ¿no? Pero lo que sí Santiago está haciendo es tratando con la tendencia general del corazón. ¿Qué hace la tendencia del corazón? Se inclina tras esas ambiciones personales. Busca desesperadamente aquellas cosas que pretende, ¿no? Busca lo que me va a dar tal cosa, lo que me haga sentir tal otra, ¿no? Y ya lo vamos a ver a este punto mejor, pero él está atacando esto, ¿no? Creo que lo más difícil, hermanos, para cada uno de nosotros es que muchas veces no somos capaces de ver hacia dónde se inclina nuestro corazón. Claro, por ahí hechos puntuales, cosas las podemos ver, pero las tendencias, el enfoque de nuestra vida muchas veces no nos damos cuenta. Pero eso es lo más peligroso, porque eso es sutil. Y el pasaje va a decir algo tremendo en cuanto a eso. Nosotros podemos disfrazar la mentira, es sutil, esa mentira sutil que parece insignificante. Por ejemplo, la avaricia, ¿no? ¿Cómo la podemos disfrazar? La podemos justificar con, bueno, yo tengo una buena administración estricta de los recursos. Y en realidad lo que estoy teniendo es avaricia, ¿no? Por ejemplo, la negligencia e inconsistencia en la disciplina correctiva de los hijos, que es algo tan difícil. Bueno, no, en realidad yo soy paciente y amoroso con mi hijo. No es que me falta disciplina. Pero eso es sutil, pero eso es mentira. Muchas veces la improvisación, el desorden, la pereza. Bueno, no, es que estoy muy ocupado. Pero en realidad hay desorden, no es que estás muy ocupado, es desorden. La falta de dependencia y contentamiento en el Señor y confianza en las Escrituras es que estoy cansado, estoy desgastado, tantas situaciones. Somos víctimas de las circunstancias. Y eso no demuestra una conducta sabia. Una conducta sabia se ajusta a los principios menores, a las cosas que a nuestra vista nos parece que, ¿para qué voy a hacer esto? Porque Dios lo dice. Y así actuamos los creyentes, en respuesta a lo que Dios dice. ¿Cuántas tendencias de nuestro corazón para no dejarnos vencer por la verdad? No seamos arrastrados por esas ambiciones.
Bueno, este grupo de personas que proponía estas soluciones parece que tenía un razonamiento adecuado, sus conclusiones, sus inferencias eran criteriosas, ¿no? Estas son las circunstancias, tenemos que actuar así. Claro, uno puede pensar, los problemas prácticos se resuelven con cosas prácticas que funcionen, ¿no? Si hay injusticias sociales presentes, esto demanda soluciones sociales presentes. Si tengo problemas que no puedo resolver por mí mismo, bueno, recurro a lo que ofrece este mundo. Puede ser a un psicólogo, a un psiquiatra, lo que sea. Leer un libro, diferentes tips que te dan para superar tal cosa. Y se puede superar, pero te pierdes la oportunidad. Uno podría pensar, bueno, no con esto estoy negando la suficiencia, la verdad de las Escrituras, simplemente necesito algo ya, un alivio pronto, ¿no? Hermano querido, alejate de ese camino. Eso es lo que la Escritura tiene para decirte. No te jactes, no mientas contra la verdad. Es un camino, no es algo que simplemente hago. No es alguien a quien simplemente recurro, es un camino. Podés pensar en la vida de Abraham y Sarai, ¿no? Cómo él acudió a una mentira mundana, ¿para qué? Para preservar su propia vida. Decir que sos mi hermana, porque así me salvo. El miedo, el temor, pero era algo aceptado socialmente, ¿no? Claro, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Pero bueno, es bastante por hoy. Me hubiese gustado aunque sea cerrar el segundo punto, pero la hora ya se fue. Y que podamos meditar en esto que acabamos de escuchar y estar expectantes también para lo que va a venir. Porque la verdad es que la idea completa cierra muchísimo mejor. Porque nos va a dar las herramientas en cómo poder reconocer esta sabiduría. Ahora yo lo dejé como, bueno, en crisis, pero ya nos vamos a recuperar en 2 semanas. Así que si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no mintáis ni jactéis contra la verdad, no. Así que vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Padre, al ver la fragilidad de nuestra vida, podemos reconocer, Señor, cuánto dependemos de ti, cuánto te necesitamos, Señor. Porque muchas veces ante situaciones no actuamos en forma sabia, queremos soluciones, respuestas ya, respuestas ahora, inmediatas, Señor. Y muchas veces, Señor, eso tiene que ver con una sabiduría humana, que ya vamos a ver de qué se trata, pero que eso es dañina para nuestra alma, Señor. Ayúdanos a poder examinarnos, a poder crecer, a poder avanzar en nuestra santificación y vivir para tu gloria, Señor, expresar esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, que podamos abrazarla como una filosofía de vida, Señor, como lo más elevado en nuestra vida, y que cada uno de los principios por los cuales tu palabra nos exige vivir, que cada uno pueda ser aplicado en forma total y no parcial, Señor. Pero aún reconocemos, Señor, nuestras fallas delante de tuyo, reconocemos cuán incapaces somos de hacer esto. Por eso pedimos el amparo, la ayuda de tu Espíritu, Señor, el ánimo, Señor, el apoyo del pueblo de Dios, que nos ayuden, que nos exhorten cada uno, Señor, de los hermanos a poder vivir estos principios sabios de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra falta de sabiduría muchas veces y no ser arrogantes en pensar que ya sabemos, que llegamos a una etapa en la cual manejamos las cosas, porque eso es justamente lo que no proviene de ti, Señor. Te pedimos perdón por tantas tendencias de nuestro corazón, por nuestra carne que se inclina, Señor, a los deseos malos, Señor, pero queremos pedirte que podamos reconocerlo, que podamos tener esta demostración de lo que es la sabiduría que viene de lo alto, la prueba de carácter, de conducta, y también, Señor, que podamos determinarnos no hacer las cosas en forma pecaminosa. En el nombre de Cristo Jesús, amén.